Así es, Ramiro, va a llevar tiempo, pero bueno, pues ya se tenía que iniciar y lo ha hecho el presidente López Obrador con esta nueva estrategia de seguridad. Doctora Leticia Calderón, informa el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que los mexicanos se sienten más seguros que hace 10 años. Según el INEGI, bajó 11.6 la percepción de inseguridad en lo que va de la administración. El presidente López Obrador en un año bajó 4.6%, llegando a niveles más bajos desde 2013. La estrategia de seguridad funciona. Su comentario respecto a esto, doctora. Mira, yo no he podido ver, creo que nadie, porque es muy, muy reciente, el desglosado del documento, y me parece súper interesante, pero hay que tener cuidado con no generalizar, porque, bueno, son datos agregados, y de repente ahí se te puede, perder la especificidad de ciertas circunstancias donde efectivamente hay que poner el ojo y la atención, porque al final de cuentas, pues tampoco se trata de tapar el sol con un dedo. A mí me parece que cuando hablamos de hace 10 años, es que también estábamos viviendo una situación terrible. Entonces, cualquier mejora tiene que redundar en algo positivo y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. La otra es que a lo mejor ya desglosado el documento, se puede poner mucho más atención en cuáles son las circunstancias en las cuales, por ejemplo, la sensación de inseguridad tiene muchos matices, ¿no? Puede ir desde el punto en el cual tengas una preocupación por tu propiedad, a una preocupación mucho más fuerte de incluso transitar en territorio. No podemos dejar de lado que hay momentos y zonas en el país en las que no se puede ir en algunos de noche, incluso de día, en circunstancias en que uno no conoce. Y creo que eso debe salir reflejado en estos indicadores, lo que, insisto, obviamente, viéndolo en agregado, da elementos que hay que tener en cuenta y celebrarlo y cualquier mejoría. Y fíjate que yo aquí retomo el comentario que ahorita hacían, porque también hay que verlo esto como un proceso, porque al final de cuentas, pues obviamente nos desesperamos, pero esta visión permanente de que quererle pegar, la oposición le quiere pegar al gobierno actual, es no sumar, es no estar del mismo lado, es no entender que tenemos que salir juntos de esta y al final de cuentas, pues hay que agradecer que alguien se está echando el tirito de poner las bases, que no son sino las bases, para partir de ahí seguir moviéndole y empujando para salir realmente de esta situación tan terrible que se construyó por tantos años. Entonces, me parece indicadores muy interesantes. Creo que valdría la pena que los analicemos luego juntos otra vez con el material y desglosarlo, informarle a los que nos escuchan también de estos datos desagregados que también pueden darnos pistas para afinar nuestra crítica y afinar nuestro compromiso. Por ahí iría. Así es, doctora. Y Jorge Luis, pues tú viviendo en un estado como Chihuahua, ¿qué pudieras opinar de este informe que realiza el INEGI que se presentó durante la mañanera de este día? ¿Cuál es tu percepción? ¿Coincides con lo que informa Jesús Ramírez Cuevas, con lo que está informando el INEGI en una comparación, como bien también lo dice Ramiro y la doctora, pues comparando los sexenios, sobre todo de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y ahora el del presidente López Obrador, en un estado que sufrió bastante la guerra contra el narcotráfico, como es Chihuahua? Mira, estoy de acuerdo con Ramiro y la doctora. Con Ramiro en el sentido que el tren que venía bajando venía con una inclinación de 50 grados, sí, venía madre. El maquinista era Calderón, el jefe de máquina era Calderón, el que venía manejando el tren era García Luna, y por otro lado el tren era gringo, porque estaba la DEA atrás apoyando todo eso. Entonces, estaba todo en contra. Andrés Manuel llega con esa dinámica que teníamos, que era criminal. Los que vivimos en Chihuahua sabíamos y aprendimos a vivir con la violencia. ¿En qué sentido? Veías una patrulla de policía, una de los estatales, uno del ejército, y te alejabas. ¿Por qué? Porque se iba a formar la balacera en cualquier lado. Nos tocó ver ejecuciones, nos tocó ver, por ejemplo, aquel bar Río Rosas, aquí en Chihuahua, en la carretera Aldama. Yo iba mucho a la carretera Aldama porque soy profe de aviación y daba clase en una escuela de Aldama, y a cada rato eran muertos. Era una situación de miedo, de terror, de andar en la calle, y nos tuvimos que acostumbrar a andar a ver eso. Si veían la Policía Federal, me tocó veces ahí en la carretera que nos apuntaban y con las armas le tenían más miedo a la Policía Federal que a los narcos.
increíblemente. Vivíamos en un estado de locura en Chihuahua. ¿Por qué? Porque un idiota borracho se le ocurrió tirarse a las patadas al avispero sin una estrategia, sin una policía preparada, sin un ejército preparado para enfrentar. Tiró el ejército a las calles sin tener ningún tipo de educación sobre el trato con civiles, se cometieron violaciones de los derechos humanos por todos lados. Entonces fue una locura lo que pasó en Chihuahua. Ya tú veías aquellas patrullas de los federales vestidos de azul y quítate y asústate y párate porque algo te van a hacer ellos y te lo van a hacer desde el punto de vista legal, es apoyado por un gobierno que los tiró a la calle. Entonces, fue muy difícil Chihuahua, muchos lo vivimos, había lugares donde no podías ir, a la sierra había lugares que no podías ir, me tocó a mí en la sierra en Krill, retenes de los narcos, retenes, y te paraban y te revisaban y pasas, tú sabes muy bien en los procesos que estuvimos ahora con otros trabajos que hicimos, que teníamos que ir a lugares en la sierra y nos paraban los narcos. Entonces, era una locura vivir en Chihuahua, era difícil, muy difícil. Si tenías un negocio, tenías que estar preocupado que no te pidieran cuota o te secuestraran a ti o a un familiar tuyo para sacarte dinero, como pasó a empresarios de Aldama que los secuestraron aquí en Chihuahua, mucha gente. Entonces, la inseguridad fue muy grande. Sí hay una percepción y tú vives ahora más tranquilo. Antes ir a un bar en Chihuahua era alto riesgo. Ahora no, ahora tú andas por las calles más tranquilo, hay más movimiento, están las volantas de la Guardia Nacional con policía estatal, ejército dando rondines, pero además se está atacando las causas, que es lo importante, con los programas de gobierno como Jóvenes Construyendo el Futuro, programa para discapacidad. Eso ha hecho que la gente ya no se meta tanto en esto del sicariado, del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ya tienen una oportunidad y trabajar y salir adelante sin meterse en lío y ser carne de cañón, porque tú sabes lo que dura un chavo en el narco, 2 años cuando máximo y después se lo truena. Entonces, yo creo que ha cambiado porque se están atacando las causas, no como se hizo en el periodo de Calderón, que es masacrar. Como dijo el presidente hoy, son jóvenes y la solución era matar a los jóvenes. Es decir, tú los llevaste a esa situación, sin la falta de oportunidades, sin universidades, sin posibilidad de estudiar, porque había muy pocas posiciones en las escuelas, como pasó con los médicos. Entonces no les dan las oportunidades, los obliga a irse a eso, porque los obliga, porque las circunstancias los obligan, porque el hambre es fea, y se meten a eso creyendo que esa es la solución y después vas y los masacras. Entonces eso es lo más injusto del mundo. Yo creo que el gobierno de México está trabajando bien la estrategia. Esta percepción de la gente creo que es real, no en todos los lugares de la República, porque métete a Fresnillo de noche y no sales vivo. Y aquí mismo en la ciudad de Chihuahua, tú sabes que hay lugares que te metes de noche y que te van a violar sin quitarte los calzones. Entonces, hay lugares muy, 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 muy peligrosos todavía en el país. Yo creo que hay que trabajar en muchas cosas. Es muy interesante lo que dice la doctora. Hay que desglosar este informe y ver en qué tipos de delitos se ha bajado. Tú sabes muy bien que al menos el gobierno federal organiza mesas de seguridad, tanto regionales como estatales, en todos los estados del país, de todos los municipios, y se van analizando cómo han estado los delitos, qué delito está aumentando, qué delito está bajando, todo lo que se hace, y se trata de trabajar en eso. Por ejemplo, un problema que hay ahora en Chihuahua es el bullying en las escuelas. Ya se está empezando a trabajar eso, porque el bullying es una manera de violencia, y de ahí es donde está la escuelita de los que van a ser más violentos después. Entonces, hay que trabajar en la sociedad, hay que trabajar desde la escuela, desde la secundaria, desde la primaria, y empezar a trabajar con los chavos, empezar a dar atención para que no caigan en estos problemas de violencia. Y lo otro, como decía Ramiro, las series de narco. ¿Dónde están producidas las series de narco? ¿Y para qué mercado se está haciendo? Se producen en Estados Unidos, las hace Univision, las hacen Netflix y las hacen todos los canales estos americanos. ¿Y a quién se lo disparan? A México. A México, porque es el país que pone los muertos, es el país que pone toda la miseria del narcotráfico, y ellos, por supuesto, ellos son sanos, ellos no tienen narcos ni nada. Entonces yo creo que hay que trabajar y seguir trabajando con la sociedad para que estos niveles de violencia vayan bajando, y poco a poco se va a llegar a un país de paz. Pero esa es la gran diferencia, Jorge Luis, que el presidente López Obrador ha emprendido una verdadera política integral en materia de seguridad, y que se combaten las causas de la violencia. Ya no nada más es pues tirar chingazos por tirar, aparte falsamente, porque ya como todos y todas lo saben,
pues era falsa esa guerra contra el narcotráfico. El principal líder del crimen organizado, pues Felipe Calderón, tenía ahí a su alfil Genaro García Luna, quien ya está preso en Estados Unidos. Ramiro, para ir cerrando, un tema muy sonado en redes sociales que estuvimos manejando también hace algunas semanas en esta gira que está realizando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Emprendieron esta venta de conferencias. Nos burlamos hace algunas semanas de quién sería capaz de pagar 1,500 pesos por entrar a escuchar a Ciro Murayama o a Lorenzo Córdoba. Pues en Mexicali hubo 160 personas, o sea que se clavaron más o menos 250,000 pesos estos mequetrefes, que aparte pues de lo que se robaron en el INE, de esa liquidación multimillonaria, pues siguen sangrando al pueblo de México ahora, pues a cambio de tener que escuchar las estupideces que mencionaba Ciro Murayama. Por ejemplo, veíamos que se jacta de que gracias a su trabajo, de que gracias a su función dentro del INE, pues un movimiento como el del presidente López Obrador triunfó en 2018, entonces ahora resulta que le debemos la transformación a estos personajes, Ramiro. Pues son los próceres de la democracia, ¿no? O sea, lo vamos a poner a la altura de Hidalgo y de Madero y de todos ellos, ¿no? De los grandes libertadores, de los padres de la patria, pero en este caso los padres democráticos de la patria, estos cuates. Yo se lo decía, de hecho nos estamos riendo en un chat que tenemos, obviamente me estaban dando carrilla a mí que estoy en Ensenada, que me pagaban los 1,500 pesos por ir a decirle seguridad a Lorenzo Córdoba. Yo le dije, pues obviamente que con esos 1,500 pesos me voy a un buen restaurante y me echo unas cheves artesanales, que voy a andar viendo el espectáculo de estos cadáveres políticos. Al final de cuentas, pues este es, digamos, de cierta manera la gira de la despedida. De a poco se va a ir difuminando el efecto que este par de payasos puedan tener, una necesidad narcisista y excesiva de protagonismo. Y pues obviamente, pues como dice el presidente, pues falta que la historia los juzgue a ellos y a mí, ¿no? Es una tontería esa necesidad enferma de atención que tienen este par de personajes. Obviamente las profesoras los pusieron en su lugar, son profesoras cercanas acá al equipo, al Dream Team de Sin Censura, ¿no? Entonces, pienso que hay una necesidad de tratar de explicar, como en la producción de Juan Osorio, mi verdad, ¿no? Como la Niurka, ¿no? Pero pues la verdad de qué, o sea, al final de cuentas se acabó su periodo, deberían de regresar, al igual, el problema es yo pienso que hay un problema con la gente de la extrema derecha, digamos, es la cruda del poder, ¿no? La cruda del poder la hemos visto en muchos personajes, la cruda del poder la hemos visto en Felipe Calderón, lo hemos visto en todos estos cuates que se vuelven a postular para Santiago Krill, Margarita Zavala, Vicente Fox, Javier Lozano. Hay una necesidad narcisista de seguir apareciendo en el centro de un discurso al cual ya no pertenecen. Como te digo, pues, obviamente pues eso se va a acabar dentro de muy poco y pues que les vaya súper bien y que disfruten de lo mal habido, ¿no? Y pues al final de cuentas de repente van a ser como reliquias de un pasado que ya no va a regresar, como lo he dicho también con muchos de los intelectuales que han perdido la centralidad del discurso y medios alternativos han ido tomando fuerza con estas nuevas ideas. Entonces, pues que les vaya bien, que sigan cobrando, que sigan engañando incautos. Al rato van a hacer una conferencia junto con el Máster Muñoz, ¿no? De cómo hacer muchísimo dinero. Ellos pueden enseñar mejor que el Máster Muñoz cómo hacer mucho dinero. Paso número 1. Métete al INE. Paso número 2, nunca te bajes del sueldo. Paso número 3, no crea un fideicomiso. Paso número 4, así van a llevar una secuencia lógica de pasos. Pero ya se acabó. Son como la serie, ¿no? De zombies, de Walking Dead, o como la novela de Pedro Páramo, ¿no? Ya están muertos, pero todavía no lo saben, mi querido Marcelino.